algunos comentarios con ustedes. Lo que vamos a ver el día de hoy es criterios de medición de resistividad y resistencia eléctrica, ¿no? El hecho es que yo lo comento como si nadie supiera nada, ¿no? Antes muchas cosas ya las saben, más bien es una ratificación obviamente de alguna. Podrán preguntar en el momento que ustedes creen conveniente. Y pues la presentación aquí es una presentación a base de diapositivas, pero yo envié a los coordinadores el escrito, que viene ya más detallado obviamente. Esto pues a lo mejor duró 1 hora en la presentación, pero traje otra presentación que pudiera ser interesante, que se llama, también dejé copia del escrito, sobre descargas atmosféricas, el diseño o los errores también que se presentan en la protección contra descargas atmosféricas por medio de los pararrayos. Entonces, si nos da tiempo, pues podríamos también avanzar eso, ¿no? Para que no quede en ese espacio, ¿no? Bueno, en términos de medición de resistividad y resistencia eléctrica, sabemos que a veces nosotros no, pero mucha gente confunde lo que es resistividad y resistencia. No simplemente resistividad es la característica del material de oponerse al paso de la corriente. De tal manera que la plata tiene diferente en la tabla periódica, que recordamos, o ya se nos olvidaron muchos de nosotros. La tabla periódica indica las características de los materiales. En general, los materiales conductores sabemos que tienen baja resistencia, y los materiales aislantes mayor resistencia, pero la diferencia, aunque sean conductores o materiales metálicos, la diferencia va a ser en el número atómico que tienen, y eso va a ser la facilidad para soltar los átomos los electrones de los átomos al sentir la presencia de una diferencia de potencial. Entonces, sabemos que el hecho de que un material sea caro no quiere decir que necesariamente tiene menor resistividad, ¿verdad? O sea, el oro no quiere decir que por ser más caro sea mejor conductor que la plata, que sabemos que no lo es. Entonces, la resistividad, para entenderlo muy fácilmente, 1 gramo de plata, 1 kilo de plata, 1 tonelada de plata, tiene la misma resistividad. ¿Por qué? Porque sigue siendo plata y tiene el mismo número atómico. Lo que lo va a hacer diferente es las dimensiones físicas, en función de su longitud, su área, o el volumen, es lo que nos va a dar ya la resistencia va a ser diferente en función de sus dimensiones, y la resistividad es una característica propia que no va a cambiar independientemente de sus dimensiones. Entonces, bajo ese concepto, pues aquí participó con otro compañero. La siguiente, por favor. Lo que vamos a ver es cómo podemos medir la resistividad y cómo medimos la resistencia. Entonces, empecemos por el nombre. La mayoría de las personas conocen esos equipos como termómetro. H, eso es para los técnicos. Eso se llama telurómetro. Nos va a costar trabajo aprender, pero uno va al centro y dice, quiero un telurómetro. ¿Qué es eso? Para medir la resistencia. Ah, quiero un termómetro. Y veo uno en el catálogo y dice telurómetro. Entonces, pues hay que de alguna manera empezarnos a orientar como profesionistas y especialistas del ramo, ¿verdad? Porque si decimos a otro ingeniero, calcúlate el wattaje, pues como que el wattaje, pues calcúlate la potencia, no el wattaje, ¿no? Aunque lo entendemos, pero a lo mejor el electricista lo mismo. Otro punto que siempre resalto es que cuando hablamos de resistencia, la gran mayoría, y siempre diariamente, estoy corrigiendo a las personas con las que trato en las verificaciones. ¿Qué va a medir la resistencia del sistema de tierras? Y hablan en plural, tierras. Tráete la varilla de tierras y tráete las varillas de tierras, y aquí tenemos varios sistemas de tierras, con esa al revés. Es sistema de tierra, varilla de tierra, varillas de tierra, un sistema de tierra, varios sistemas de tierra, siempre es en singular. Entonces, si lo decimos al electricista, pues está bien, pero nosotros no tenemos por qué pluralizar. Y aquí en el colegio, frecuentemente, en las reuniones de unidades de verificación, seguimos diciendo tierras. Y en la norma, como se escribió por partes, uno le pone en tierras y otro tierra, en singular, plural.
Entonces, ¿de dónde nos salió el nombre? Pues del planeta Tierra, no hay uno. Hay varios sistemas, varios electrodos, pero todo es el singular Tierra. Es como decir, si le ponemos 5 rayitas, sabemos que es el símbolo de la Tierra, sí, pero hay un símbolo normativo, tanto en esta norma como internacional, que solamente 3 rayitas. Bueno, entonces tenemos varios equipos. Uno, el más común, aunque aquí le vemos 4 orificios, sencillamente los que se usan son 3, porque 4 es para conexiones. Entonces son 3 orificios, 3 salidas para 3 conexiones. Entonces un telurómetro de 3 terminales. Tenemos un telurómetro de 4 terminales, obviamente más caro, más barato. ¿Cuánto cuesta este? Pues alrededor de, creo, 5,000 pesos. ¿Cuánto cuesta esto? Alrededor de 25,000, 30,000 pesos. ¿Para qué sirve este? Básicamente para medir resistencia. ¿Y para qué mide este? Para medir resistencia y resistividad. Pero con este yo puedo medir, yo puedo determinar, no medir, la resistividad, que es lo que vamos a ver. Mido resistencia, pero midiendo resistencia puedo determinar la resistividad del terreno. Y este, pues me pide, si lo quiero utilizar como medidor de resistencia, tengo que puentear estos 4, puentear entre 2 y utilizarlo como suma de 3 terminales. Hay también muchas marcas diferentes, obviamente es el costo. Lo que vamos a ver aquí es utilizar este medidor del urómetro de 4 terminales para medir la resistividad. Pero este particularmente, como otras marcas, miden, nos dan el valor, ya el resultado nos los da en ohms, en un metro. La resistividad me da directamente en un metro. Y hay otros medidores que nos los da en ohms, y entonces tengo que traer una fórmula para determinar la resistividad, aunque sea de 4, no viene directamente en ohms metro, y tengo que entonces aplicar ese valor para llevarlo a determinar el valor de la resistividad. ¿Y para qué sirve la resistividad? Bueno, como si es algo simple en general, no lo sepan, ¿no? Si no se mide la resistividad, entonces el sistema de puesta a tierra es teórico. Finalmente dice, lo importante es, cuando escucho, a ver, la memoria de cómo determinaron el sistema de puesta a tierra, 3 electrodos, y les gusta en delta. La mayoría, siempre que alguien proyectista, contratista, ay, ¿por qué lo pusiste en delta? Me empieza a inventar, para ahorrar energía, para reducir armónicas, etcétera, etcétera. Todo el que pone y de aquí van a protestar, todo el que pone una delta, tache. Y ahorita vamos a ver por qué. La gente cree que, ¿cómo hago un sistema de puesta a tierra? Por teléfono y en 10 minutos. Compra 3 varillas, las pones en delta, y no importa la distancia, tampoco, y compras de 1,5 allá y listo. Y si quieres, échales el ejemplo. Ya con eso, ¿para qué? Para lo que quieras. Y va uno donde las venden, ¿para qué la quiere? La quiere aquí, sistema electrónico, le recomiendo esta, si le quiere para su estación, le recomiendo esta, etcétera, etcétera. Le dan una serie de recomendaciones, de las cuales, en función de su bolsillo, es el que la van a orientar para que lo compre. Varía, hay de 1,5 de 3 metros. Ah, pero no la quiere, no quiere escarbar tanto, ahí está el reguilete. ¿Y el reguilete cómo se usa? Igual el reguilete lo pone ahí y ese es mejor que la varilla. Obviamente el reguilete es más caro, una varilla en promedio cuesta a lo mejor 100 pesos, 150 pesos, y una de un protocolo, como 150 pesos, que tiene el espesor adecuado, hasta tiene un numerito de serie, etcétera, etcétera, ¿no? Y los demás se quedan con una pintura en la mano, ¿no? Entonces, ¿por qué de 1,5 no sirven? Y Comisión Federal la recomienda, ¿no? Cuando es para una casa y estás en un jardincito donde da humedad, posiblemente sí sea adecuado, porque inclusive el valor de la resistencia a tierra dice la norma máximo 25 ohms. Pero, entonces, ¿por qué de 3 metros? Pues porque normalmente en 3 metros hay humedad. No necesariamente quiere decir que sea lo mejor. Yo pongo una de 3 metros y a lo mejor allá en Picacho y allá por no sirve de nada. Los pongo horizontal, pues tampoco sirve de nada. Entonces, hay que tener ciertos criterios para poder utilizar los electrodos adecuados, ¿no? Y aquí todo el mundo inventa. Digo, si es así, un electrodo para mí
En lo personal, un electrodo de tierra es cualquier objeto metálico enterrado. Una cubeta, un refrigerador, ese es un electrodo de tierra. ¿Por qué? Porque es un objeto metálico que está en contacto con el terreno. Me decía un alumno una ocasión, oiga, entonces, ¿puedo yo poner un radiador? Sí, nomás que dime qué valor vas a encontrar con un radiador. Tiene que tener la pinturita para que esté en contacto, porque hay una resistencia. ¿Le vas a hacer un agujero? Pues sí, le vas a torcer ahí, va a haber una alta resistencia, con el tiempo a lo mejor se va a corroer, sulfatar o se va a aflojar. Entonces, es eso, lo mismo los pararrayos. Cualquier elemento en la azotea, metálico, es un pararrayo. Que protege de aquí hasta allá, ya. Yo no personal lo dudo. ¿Verdad? Porque tengo muchas fotografías y por aquí, a lo mejor estoy yendo por otro camino, pero en el de pararrayos tengo unas experiencias que estoy ahorita con la catedral, que se me cayó un pararrayo, y ya platicaré de qué se trató. Hablé con el encargado, me da una serie de comentarios, ¿no? Que no necesariamente me convencieron. Bueno, cuando de alguna manera con estos medidores no nos cuesta trabajo medir, pues tenemos otra opción, ¿verdad? Este perímetro de gancho, que en un momento dado nos mide y nos verificamos si es de 10 ohms o inclusive si es de 1 ohm, ¿no? Entonces, obviamente, este equipo pues, también va costando alrededor de 25,000, 30,000 pesos, pero también es muy práctico. ¿Por qué? Porque muchas veces donde vamos y ahí hay varios comentarios, donde vamos aquí, está el sistema de tierra, ¿dónde están los electrodos? 1, 2, 3, por ahí. ¿Y ahora cómo los mido? ¿Cómo los mido con esto? Tengo que enterrarlo. Eso es para enterrar electrodos, puntas o picas, como le dicen los españoles. Entonces tendría que utilizar este. Bueno, algunos dicen, ¿sabes qué? Pues vamos a ver que no es lo mismo poner aquí que poner allá, aunque sepamos dónde está. Voy al sótano -5, mire el sistema de tierra y dónde clavo las varillas. Y vamos a ver que están los electrodos ahí. Veremos que aunque estén los electrodos ahí, no es confiable lo que yo pudiera medir. Entonces, esto pues hay que tener pues, bueno, cierto criterio para poder aplicar. Y es lo que vamos a ver aquí. Entonces, obviamente con esto no puedo medir resistividad, ¿verdad? Pura resistencia. Entonces, resistividad es el terreno o el material al cual yo quiero determinar y es la base para diseñar. Cuando yo no mido resistividad, ahí se va. Ahí están los electrodos. Memoria, puse 6. ¿Y qué bonito están esas 6? ¿De dónde determinas que eran 6 y no 4 o no 10? Y tengo fotografías donde en Santa Fe, una fotografía, 48 electrodos en un sótano. Buen negocio para el que hizo la obra, ¿no? 48 y con registros, además, para que se viera, ¿no? Entonces, pues bueno, son los extremos, ¿no? O algunos físicamente lo ponen, físicamente está, el chiste es el valor. El valor depende entonces de qué, pues depende para qué lo quieras. Entonces, es un sistema, lo quiere para un sistema electrónico, una subestación, un site, lo quiere para telefonía, y todo, la diferencia es nada más en el valor. Cada quien tiene sus valores máximos. Entonces digo, aquí tengo el de la subestación, acá tengo el acá tengo otro, y acá tengo otro. ¿Y qué dice la norma? Tienes que unirlos. Entonces, ¿para qué pongo varios? Poner uno, más que suficiente. La norma dice que deben interconectarse. La norma de pararrayos dice que deben interconectarse. La norma de sistema electrónico deben interconectarse. La especificación de Telmex dice que debe de interconectarse. Entonces, cuando yo tengo a alguien que dice, está bien, más que preséntame, donde dice normativamente que deben estar separados. Y Telmex siempre lo quiere separados y con una de ellas. Entonces, ahí, algunos dicen, déjalo así, ya cuando se vaya lo interconectamos. No hay problema, porque los problemas son cuando hay un daño, empieza uno con la norma en la mano a verificar quién tiene la razón. Tú contra mí, ok. Aquí tengo mi instructivo de esta empresa que decimos que siempre debe estar separado. Bueno, ok, ese instructivo, y con qué base, en qué la norma, siempre lo hemos hecho así, pues es que siempre lo he hecho mal. Entonces tiene que tener uno los elementos para poder
justificar qué hacer y qué no hacer, ¿no? Normalmente los del pararrayos ponen su pararrayo y se olvidan, nunca interconectan. El hecho de que no caiga un rayo, le ponen algunos detectores ahí, algunos indicadores de descargas. El hecho de que tenga 0 no quiere decir que es bueno. Sería bueno cuando a lo mejor ya tenga varias descargas el contador y que diga, bueno, pero he encontrado yo que está el pararrayo y en la esquina, que es donde puede ocurrir también los efectos inductivos, hay descargas. Bueno, entonces, de hecho, ya vamos a iniciar aquí. El objetivo de las mediciones es que la medición de electricidad es un requerimiento para diseñar un sistema de tierra que pocos hacen. La medición de la resistencia de un sistema de tierra es un requerimiento para identificar que no excedan los valores máximos permitidos en las normas, ¿no? O distribuidos de equipo. ¿Por qué? Por ejemplo, hay un centro de... Hace tiempo yo tenía que la IBM decía, si no me das 3 ohms en mi sistema, no en la computadora, no doy garantía. Entonces, pues, habría que cumplir con esa normatividad. Entonces, no existen normas para todos, desafortunadamente, por los diferentes diseños que no se han puesto de acuerdo, ¿no? La siguiente, seguramente, es lo que tenemos. ¿En qué consiste? Este es un medidor como este de 3 terminales. Una terminal roja se conecta al sistema. Esto nos podría estar representando un electrodo, o sea, una varilla, o la orilla de un sistema. Aquí es importante, para no caer, una malla, exacto. Yo tengo esta malla. Si voy a hacer la medición, decimos con este medidor, tengo 3 terminales, una es roja, que va al sistema de electrodos, otra es amarilla, y la otra es... verde, verde, amarilla y roja. La verde se debe conectar al sistema, que voy a medir, pero hay que conectarlo en la orilla. Hay que saber si lo conecto aquí, si lo conecto acá, si lo conecto acá, cualquier lado, pero de la orilla. No vale conectarlo en el centro. ¿Por qué no vale conectarlo en el centro? Porque entonces voy a modificar la... Entonces, cuando yo tenga por ejemplo, ahorita lo vamos a ver más adelante, una malla, voy a conectar un punto aquí, el verde, después en forma colineal, el amarillo, y ahorita vemos en forma colineal, el rojo. Entonces tengo que conectar aquí, lo puedo conectar aquí, en esta dirección, esta dirección, esta dirección, esta dirección, en cualquiera, pero de la periferia. ¿Qué pasa si yo conecto aquí? La corriente que yo inyecto a través del equipo va a circular por aquí y se va a venir por la parte más cercana. Entonces estoy reduciendo la longitud, la estoy acortando. Cuando yo meto en otra distancia, pues pongo esta distancia, ¿no? Por eso hay que saber, de alguna manera, en una instalación, tendría yo que saber cuál es el límite de la malla, para a partir del límite de la malla poder yo hacer clavar las varillas correspondientes. Bueno, entonces, ¿qué consiste? Es electrodo a partir de aquí de la malla. Entonces, este equipo es básicamente un voltmetro y un ampérmetro, de tal manera que la distancia entre esta terminal, que es la verde, con respecto a la roja, que es el extremo, debe existir mínimo 10 metros para que sea confiable. Esta distancia puede ser, entre mayor sea la longitud, más confiable va a ser la medición. Entonces, esto quiere decir que aquí vamos a tener el 100% de la distancia, de tal manera que esta varilla se va a ir colocando a diferentes longitudes, sin llegar a tocar esta y sin llegar a tocar esta, de tal manera que aquí, a través de las baterías del equipo, va a circular una corriente por el terreno, cerrando el circuito, y esto lo que va a medir, esta va a ser un voltaje. Conociendo el voltaje y conociendo la corriente, determina el aparato el valor de la resistencia en ohms. Este equipo es realmente un generador, pero de onda cuadrada, corriente alterna de onda cuadrada. ¿Para qué? Para que no se llegue a polarizar
los electrodos. Una vez que nosotros tenemos aquí, o sea, yo voy a empezar con esta pica, la voy a poner aquí, tomo la lectura y tomo esta distancia. Continúo a otra distancia diferente, tomo la lectura que me da en ohms, saliendo esta distancia. Y así voy clavando diferentes puntos hasta no tocar este punto. ¿Qué voy a obtener con eso? Lo que estoy midiendo ahí es resistencia. ¿Resistencia de quién? De un solo electrodo. O sea, yo puedo medir resistencia de una malla o resistencia de un electrodo. Aquí el objetivo es que primero voy a medir un electrodo con objeto de determinar la resistividad. O sea, yo quiero determinar la resistividad con este aparato que es nomás de tres terminales y que no me da directamente el valor para obtener. Entonces voy a hacer un procedimiento a través de valores y meterme a una fórmula. Si algo no está claro, me indica, ¿no? Este es el de 4, parecido, decíamos, a este de 4 terminales, cuyo objetivo es, como voy a medir resistencia en este momento, no voy a medir resistividad, voy a medir resistencia ¿de quién? De un solo electrodo. O sea, yo voy al terreno, nomás tengo este equipo, me llevo mi varilla, pum, 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 la clavo. ¿Qué tanto la clavo? Lo que gustes. Nada más que hay que saber lo siguiente, que todas estas, vamos a decir, si lo hago con estas varillas, me refiero primero a esta varilla. Esta es la varilla, como que dice, a la que voy a medir, me va a servir para medir resistencia y calcular la resistividad. Entonces es una varilla que yo la clavo, ¿ok? Y esta ya no la voy a mover, lo que voy a mover es este. ¿Sí? Es importante que si yo la clavo aquí, hay que ver la profundidad. A lo mejor basta con medirlo 50 centímetros o 1 metro. De tal manera que me la puedo llevar a otro punto, porque con esto, ¿qué tanto yo clavé aquí? Medí la resistividad, pero ¿cómo está la resistividad allá? ¿Cómo está por allá? Pues entonces tengo que llevar mi varillita, clavar, mido, hago lo mismo, la llevo por allá y clavo, y pongo diferentes puntos. Sería un poco, vamos a decir, muy latoso andar haciendo, aunque se puede hacer con este medidor. Entonces, por eso lo más recomendable es tener un medidor de este tipo, que es más directo. Entonces, yo clavo aquí 1 metro. No la voy a meter toda la varilla porque después como la saco. Entonces, meto 1 metro, aquí en 50 centímetros, me lo llevo por otro lado, metro. Ya que la metí, lo que voy a hacer es empezar aquí una distancia corta. ¿Cuál es la corta? Puede ser medio metro, 1 metro, después la clavo, la paso aquí, después la clavo, la paso aquí, y voy obteniendo en una tablita distancia contra el valor. Aquí yo puenteé estos dos para convertir el medidor de 4 en 3. Cuando yo tengo 3, mido resistencia, no mido resistividad. Entonces ya puenteé estos, y estos dos que yo puenteo tienen que ir al sistema al cual voy a medir la resistencia. Hago lo mismo a través de ese procedimiento. La siguiente, por favor. Aquí esa desafortunadamente no salió el valor, es en el artículo que le pueden pasar la copia, ahí vienen estos valores. Lo que se trata es de que aquí, por si no es medio metro, en un valor. 1 metro, valor, 1,5 metro, otro valor. ¿De qué? De resistencia del electrodo. Entonces, ¿qué hago con esto? Hago una gráfica. La siguiente, por favor. Y en esta gráfica vemos los valores de esa tabla: resistencia en ohms contra longitud en metros. Cada vez lo puedo hacer, cada metro, cada lo que quieran. Por lo general, me va a dar esta curva. ¿Por qué? Me puede dar esta curva, me puede dar esta recta, me puede dar una cosa así, no necesariamente esta curva. ¿Qué significa esta curva? Y ahí es donde, ¿por qué razón? Porque la Secretaría del Trabajo
dice que para los sistemas de tierra, para rayos, que presente una gráfica similar a esta. Entonces, ya tengo resistencia contra distancias. La pregunta es, ¿cuál es el valor? Entonces, ¿cómo cuál es el valor? Si todos son diferentes, ¿cómo lo defino? Entonces ya la definición a través de un sistema ya probado dice que, si nos regresamos por favor a donde está la anterior. Puede ser eso o la otra. Si aquí dijimos son 10 metros, yo voy a estar midiendo medio metro, un metro, hasta llegar a 9,5. ¿De acuerdo? Y hago esta gráfica. Bueno, ¿y cuáles son? Cada vez que cambia? Pues sí. El valor de todos esos va a ser cuando yo este electrodo del centro lo ponga al 62% de esta longitud que yo seleccioné. Puede ser 10 metros, 15 metros, 20 metros. 62%. Si yo no quiero hacer nada más que llegar y clavar esa longitud del 62, con eso es suficiente. No necesita hacer toda la gráfica. Vamos a la gráfica otra vez. Entonces, ¿para qué nos piden hacer la gráfica? Si nomás, aunque tenga yo la gráfica, la puedo tener inclusive en esta dirección. Y otro tantito, dice, en el procedimiento dice que cuando esta gráfica se aplane, es el valor de la resistencia de lo que estamos midiendo. Cuando se aplane. Aquí medio se aplanó. Esto es una curva real. Esta la tomamos en Chapultepec. Hicimos la experimentación ahí de diferentes en terreno. Que obviamente nos interesaba nada más sacar esos valores, ¿no? Cómo se comportaba. Una muy bonita puede salir así. Y después se sube. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el electrodo intermedio, el amarillo, lo acerco o lo toco con el verde, el valor de la resistencia se hace 0. Cuando yo me acerco al otro extremo, al rojo, al más alejado, el valor se hace asintótico. De tal manera que hasta yo puedo hacer una trampa. Voy y digo que yo quiero hacer más fregón el sistema de puesta a tierra. Y resulta que me mandaron al Pedregón de Santa Fe y digo, ¿cómo le hago para que ya le invertí, ahora voy a salir perdiendo, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues el electrodo del centro, pues lo recorro cerquita y le saco la foto. Cuando yo ese electrodo del centro lo ponga yo a 1,5, pues me va a dar un valor de resistencia, bueno, aquí menor, ¿no? O inclusive por aquí, pues me da por acá. Ya cumplí, ahí está la foto. O al revés, yo quiero hacer un negocio, hoy mido, si la persona que está ahí, el de mantenimiento, el dueño, no sabe nada, pues le pongo el electrodo por acá, el amarillo, ¿y qué va a dar? Un valor, no, está altísimo, yo se lo mejoro, aquí le pongo gem, le pongo 20 varillas, le pongo reguiletes, ahora hay unos, que después se hablan unos que es un triangulito así, que es el Faragaut, llamado fraude Gauss, que le dan hasta la brujulita para que vea el norte. Si no es al norte, no funciona, tiene que ir hacia el norte. Entonces, hay mucho, yo digo que donde más fraude, yo en lo personal, donde más fraude hay, en México, en los pararrayos. Hay que creer lo que dicen, y si yo preséntame tu certificado, tal proceso, sale muy caro, etcétera, etcétera. Entonces, bueno. Entonces, aquí, de esto, ¿cuál es el bueno? Pues me voy al 62%, pues seleccioné 10 metros, para que fuera más fácil, a 6.2 metros, y me dio un valor de 126. 126 que ohms, hoy está grande, sí, pero es que la varilla, nada más lo metimos como medio metro. Si esa varilla, cada vez que la golpeo, la hinco más, el valor, hay mayor contacto del electrodo con el terreno y obviamente el valor baja. Aquí el objetivo no era que nos diera un bajo valor, aquí el objetivo es ver cómo se comportan los valores a través de la distancia.
Sí, la siguiente, por favor. Sí, Alfredo, ahí también no es muy recomendable irnos muy abajo, que luego te encuentras con roca. Entonces, un promedio donde el terreno puede estar libre sería el metro y es como referencia. ¿Dónde? No, pero estamos hablando de longitud, no de profundidad. Sí, pero ahorita que dijiste que si quisiéramos que fuera menor la resistencia, le bajabas más. No tiene caso y te vas porque es una referencia solamente. ¿No? Sí, bueno, a ver si entendí. O sea, aquí la idea es de que son 3 metros normativos, porque normalmente en 3 metros hay humedad, más no quiere decir que en todos lados lo haya, ¿no? Decíamos, vamos a allá, ¿qué es lo que hacen? En Perisur es una buena solución. Aquí estamos acostumbrados, sistema de tierra, ¿dónde está? En el sótano, -5, -6, ¡boom! ¿Para qué diablos meten cobre hasta abajo? El chiste es que esté aquí es el primer sótano, aquí claro, es horizontal. Está tocando la tierra, ¿no? No tiene que llegar al centro de la tierra para obtener la resistencia baja. Entonces, en Perisur están por ahí metidos, ¿no? Y hay muchos sistemas, ¿no? Yo laboré en Lucifuerza y ahí dijimos, ¿cómo lo vamos a hacer enfrente de Perisur? ¿Cómo se llama? Enfrente por ahí en el fraccionamiento. Villa Olímpica. ¿No? Villa Olímpica, San Fernando. Jardines de la Montaña. No, Jardines de la Montaña. Todos medimos la necesidad, era muy alta. ¿Y qué hicimos? Se aprovechó que se estaba instalando la tubería de agua. Y ahí paralelo se puso tierra de Xochimilco, la negra, con eso, y se puso un conductor de un cerro. Obviamente muchos metros, no recuerdo los metros, pero se sacó un artículo, ¿no?, que se presentó en la reunión de verano, donde nos dieron valores adecuados. Otra alternativa fue en Pedregal de Carrasco, hay multifamiliares ahí. Ahí se hizo una especie de alberca, ¿no?, como de 50 centímetros, se puso una malla, pura roca abajo, igual, con eso funciona. O sea, hay diferentes alternativas. En la subestación de Luz y Fuerza, que está antes de, sobre Insurgente Sur, antes de llegar a Perisur, se llama, no se ve, se llama Codón de Güell. Ahí se perforó alrededor de 100 metros de roca, y también sacamos un artículo para la subestación. Ahí yo creo que Eloy ha de haber participado también ahí, estaba en subestaciones precisamente. Entonces, ¿qué se hizo? Se ponía una varilla, Copperwell, se ponía un cable de un cero, se metía y se medía. No, pues altísimo. Se fue perforando poco a poco después, se calculó el volumen y se le trató de poner bentonita, la arcilla, y resulta que calculaba el volumen y nunca se llenaba. ¿Cuál es la razón? Suponemos que había por ahí excavación, rocas, agua, que se llevaba todo el material, ¿no? Hasta que finalmente se logró obtener, porque ahí tenía que ser el valor de la resistencia muy baja, ¿no? Bueno, lo siguiente, por favor. Ahí estuvo Guillermo López Monroy también. Sí, no, pues con él lo hicimos. Sí, con él. Yo sé que hizo un libro. Sí, la siguiente. Bueno, hasta ahí. Una vez que yo determiné, utilizando con los 3 electrodos o como ya obtení los valores. Entonces, con esos valores, esta es la resistencia Rho, 2R, ¿qué es R? Resistencia en ohms. ¿Cuál? La que medí. Estas fórmulas están en el artículo que dejé por ahí. Pi, L, ¿cuál longitud? Longitud del electrodo. Dividir entre el logaritmo natural de 4 veces la longitud del electrodo, dividir entre A, ¿cuál es el radio del electrodo? Entonces, con eso, -1 nos da el valor de resistividad, pero me lo daría únicamente en este punto. Pero tengo un terreno muy grande, pues hay que hacer lo mismo en los puntos que nosotros escojamos. Aquí va a estar la subestación, bueno, pues aquí no tengo que hacerlo en todos lados, ¿no? Entonces empiezo a hacer, ahora sí que los electrodos que quiera, las mediciones que uno requiera. O sea, las mediciones de resistividad tienen que ser varios, no es un solo punto, ¿no?
Entonces, con esta fórmula, aplicando esa fórmula en ese tipo de electrodos, yo puedo determinar la resistividad sin tener que utilizar un equipo, que es la base para determinar la resistencia. O sea, la fórmula de resistencia van a estar en función del número de electrodos, de la disposición de los electrodos, y si es placa, y si es, por eso cuando dicen un reguilete, al que inventó, que me comercializa el licenciado Gabriel, y lo digo abiertamente porque yo participé en la norma de pararrayos y teníamos, no solamente conmigo, diferencias, como era un licenciado, pues no entendía muchas cosas, ¿no? Él nomás era comercializar. Dice, ok, nomás ahora presentamos la fórmula para determinar cuál es el valor de la resistencia cuando yo meto un electrodo en este tipo de terreno. Eso obviamente no sabía, y actualmente no lo determino. Entonces, en lugar de un reguilete de 4, ahora ya inventaron un reguilete de 8, mayor área, y hay tubos, como se llaman, hay unos triangulitos así, en función de su bolsillo, lo quieren de 3 metros, de 2 metros, 1 metro. O sea, es una comercialización de los materiales, ¿no? Bueno, entonces con esta fórmula puedo yo determinar el valor de la resistividad. ¿La siguiente? Ahora, ¿qué ocurre? Que voy a utilizar uno que me haga trabajar menos a través de un medidor de 4. Entonces, ¿en qué consiste? Yo primero determino el área a la cual yo quiero medir la resistividad. Que normalmente pudiera ser, dice, no sé, aquí va a estar la subestación, ok, más grande, más pequeña, qué sé. Entonces ahí voy a utilizar 4 electrodos. ¿Qué tamaño de electrodos son? El tamaño son de 25 centímetros. Con eso es suficiente. El chiste es que esté tocando el terreno. Entonces, la diferencia es de que este electrodo puede ser diferentes, pero el chiste es lo que esté enterrado. Puedes utilizar varillas de medio metro, pero basta con que estén enterrados 20, 30 centímetros, pero que estas longitudes sean iguales, no más de uno más grande, uno pequeño. Ahora bien, el siguiente paso, voy a seleccionar de aquí esta distancia que sea exactamente igual a esta y sea exactamente igual a esta. Puedo escoger aquí 50 centímetros, 50 centímetros, 50 centímetros. ¿Y qué es lo que voy a hacer ya cuando conecte esto? Oprimo el botón, me da una lectura. Después abro esas distancias, longitudes, 1 metro, 1 metro y 1 metro. Y así voy 1 metro y medio, 1 metro y medio, 2 metros, 2 metros, 2 metros, lo que uno quiera. Entre más mediciones, pues obviamente la referencia va a ser más exacta las lecturas. Ya terminé, como aquí, ¿cuántas quieres? 5, 6. Pongo mis electrodos, los voy abriendo, los voy abriendo, los voy abriendo. ¿Qué ocurre con esto? La corriente circula por uno de los extremos. Manda a la Tierra, se va por aquí y regresa por acá. Mide corriente y mide tensión. Y a través de su circuito, o nos da el valor de la resistencia, o a través del diseño interno, nos da el valor de la resistividad a un metro directamente. Ya no hay que andarse metiendo a hacer operaciones que son muy simples, ¿no? Ya terminé por aquí, bueno, ahora hazla en este sentido. Ya terminé, ahora hazla en este sentido y en este sentido. Con eso, en teoría, estamos abarcando toda esta área, porque por el otro método, clavo una aquí, clavo una acá, como cuántas veces aquí, y aquí estamos variando. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué cada vez que yo abro, el valor es diferente? Eso es obvio. Entonces, ¿qué pasa con la corriente? A través de esta distancia, lo que está pasando es que la corriente, a medida que abro yo, la corriente se va haciendo con mayor profundidad. De tal manera que estos equipos fueron elaborados básicamente para los topógrafos. ¿Con qué objeto? Para saber cómo está el terreno allá abajo sin tener que andar sacando muestras. Entonces existen tablas que nos dicen que al escarbar encontramos que diferentes tipos de suelos, hay una tablita que nos está dando la resistividad, pero bueno, eso es para cuando no queramos hacer mecánica exacto. segmentación. Ok, bueno, entonces ya tengo todos los valores. ¿Y qué hago con esos? O con el caso anterior. Una vez que tengo todos los valores, por favor, aquí, por la siguiente expresión, ya tengo esos valores,
de si es un medidor que mide, que me da valores en ohms, entonces me tengo que meter esa fórmula. Entonces esta fórmula está más complicada, pero a su vez es más exacta. Entonces, resistencia en ohms es lo que yo medí en el medidor que no da ohms metro. Resistencia en ohms. Dijimos otra vez, longitud entre electrodos. Aquí es la longitud, es muy importante que veamos la longitud entre electrodos. Profundidad del electrodo, 20 centímetros. No voy a estar clavando 1 metro para después tener problemas para sacar. Resistividad de ohms es lo que me está dando ohms directamente. Aquí B, profundidad del electrodo. Okay. Con esto encontramos el valor. ¿Y qué hago con ese valor? Aquí dice 5, aquí dice 10, aquí dice 15 y aquí 20. Ok, me metí esa fórmula, tendría que estar haciendo muchas operaciones, y luego con ese valor, una simple promedio. Nada más se suman todos y es un promedio. ¿Cuántas mediciones? ¿Cuántos valores? Sumo todos los valores, lo divido en un número de mediciones y es el valor de resistividad. Si tuviese como este equipo, hago lo mismo, pero ya no tengo que meterme a la fórmula, ya me da directamente el valor en resistividad. Y entonces, como consecuencia, pues nomás hago la sumatoria, promedio, y es el valor. Algunos criterios, si te da un valor muy alto y uno muy pequeño, deséchalos. Toma los que de alguna manera sean uniformes. La siguiente. Pero la anterior. Así como la anterior. ¿Tiene algún objetivo el que hayas puesto hasta 1.5 Li? Sí. Sí, dicen que si yo selecciono un área, es siempre recomendable utilizar una mayor área de donde está la subestación. ¿Cuál es la razón? Porque a lo mejor en cierta manera, vamos a decir, a veces no son uniformes los terrenos. Y entonces es recomendable siempre hacerlo más grande para tener una, como quien dice, una mayor, vamos a decir, generalidad del terreno. Y se me olvidó decir la anterior, ¿cuál es la diferencia en uno que venga así y uno que viniera así? Cuando la curva de resistencia me da esto así, estamos hablando de un terreno homogéneo. Cuando la curva ya no es repetitiva en ningún punto, aunque sea parecida, es un terreno heterogéneo. Entonces eso nos puede decir que a lo mejor por aquí hay cascajo y por allá hay otro material que no es, sobre todo cuando son rellenos, ¿no? Cuando es un terreno natural, pues como que es más uniforme, ¿no? La siguiente. Bueno, aquí lo que está haciendo, regresando, es que yo puedo medir con un solo electrodo, con una varilla, ver cuál es el efecto de enterramiento. ¿Qué pasa si una varilla de 3 metros, por mencionarlo, le entierro 20 centímetros, le entierro 40, le entierro, etcétera, etcétera? Y aquí vimos, y eso lo pueden ustedes verificar, si le entierro 10 centímetros en un terreno X, me dio 503 ohms, un electrodo, estoy midiendo resistencia. Si la entierro 20 centímetros, fíjense cómo se redujo, y así voy, de tal manera que hasta 80 centímetros, cuando con 10 daba 500, cuando 80 centímetros ya me está dando 136. Se redujo de 503 a 136. ¿Qué está indicando esto? Que las varillas de 1,5 pues no son tan efectivas, ¿no? O sea, entre mayor profundidad, mayor humedad, mayor puntos de contacto y obviamente menor resistencia. Bueno, existen varillas de 5 octavos y la otra de 3 cuartos, ¿no? ¿Cuál es mejor? Entonces, vamos a ver cuál es mejor. Obviamente, la de mayor diámetro tendrá, la siguiente, tener mayor. Entonces aquí tenemos nuevamente la varilla, la cual, esa varilla tiene una cierta diámetro, una cierta radio, que entra en la fórmula. Yo quiero calcular resistencia
es igual a la resistividad, estoy hablando es específicamente para una varilla, no es válida para una malla, ni tampoco para una placa, ni menos para varillas, así es. Entonces, ese es para una varilla, es una fórmula ya específica del IEEE. En el IEEE, no lo traje, viene el formulario dependiendo del tipo de configuración. Entonces, eso es importante, cambian la fórmula, ¿no? Y esto a veces hay que tener en cuenta que es únicamente para un electrodo, tipo varilla. Resistencia es igual, la resistividad que medimos entre 2πn, donde la longitud del electrodo enterrado, por la logaritmo natural de 4 veces la longitud del electrodo enterrado dividido entre el rayo del electrodo, que pueden ser de dos secciones, menos 1. Con esto obtengo yo el valor de, o sea, si yo tengo, todavía no entierro, me voy a esta fórmula con la resistividad, puedo indicar si entierro una varilla, qué valor voy a encontrar. No es exactamente el valor, pero me da una idea. Pon ¿quieres esto? Pon un triangulito, pum, 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 con eso ya. ¿Y qué resistividad tienes? ¿Quién sabe? No es lo mismo el McDonald's de Xochimilco que el McDonald's de Santa Fe o San Ángel, ¿no? Porque los paquetitos son iguales. Bueno, entonces aplicamos esta fórmula y vemos que si yo entierro, de acuerdo con esta fórmula, hay dos varillas. Esta, donde se indica, tiene un radio de sección transversal a 1 y esta, un radio de transversal 2 veces, o sea, el doble. Aunque lo vamos a ver aquí, a medida que yo, esta la normal, la hinco 25 centímetros, el valor es de 244, 50 centímetros, obviamente va bajando, y 3 metros, de original de 244 a 3 metros, 33.5. ¿Qué pasa si lo utilizo de medio metro? 59. ¿Y qué tal? Hay algunas que se pueden atornillar y se puede ver dos en serie. Entonces podríamos continuar. Lo que sucede es que después de 4 metros se hace asintótico. Entonces ya no tiene caso meter varillas de mayor longitud de 4 metros. Pues mejor pongo otra varilla y las interconectas. ¿Qué ocurre si ponemos una de mayor diámetro? ¿Qué tanto baja? Pues muy poco. Entonces, ¿cuándo debemos utilizar de mayor diámetro? Pues cuando de alguna manera pudiéramos pensar que el terreno es ácido, donde pudiera haber una corrosión, porque a la hora que clavo las varillas, pues tiene una película de cobre y la puede rasgar, y por ahí se puede introducir el efecto, y con el tiempo, no diremos que al año, pero a lo mejor a los 20 años, normalmente aquí en México, los sistemas no se entierran nada más, sino se supulsan, les da la bendición, creen que duran toda la vida, ¿no? Cero mantenimiento, cero medición. Las mediciones se deben de hacer cada año en época de estiaje, cuando está seco, y a una misma hora. No es lo mismo, estamos en época de estiaje, hacerlo a las 7 de la mañana, a las 8, que está todavía húmedo, que a las 3 de la tarde. Entonces se recomienda a la misma hora para poder. ¿Y qué ocurre? ¿Qué gano con saber eso? Bueno, si hace 10 años el valor era de 9 ohms, pues a lo mejor ahorita ya en lugar de 9 le está dando 12 o 15. Entonces ahí es donde uno determina que es necesario el mantenimiento. Primero se mide, después se hace limpieza de los puntos de contacto normalmente, y ahora sí que agregar los materiales estos adicionales para bajar el valor de la resistencia, que hay varios, menos el carbón y la sal, que el carbón y la sal son corrosivos y además se migran, ¿no? La siguiente. En terrenos salitrosos sí, hay casos que sacan la varilla, sí. No, nunca me ha tocado ver una, pero eso he escuchado, ¿no? ¿Cierto? La siguiente. Aquí es donde está. Aquí hay fórmulas que ahorita los presento.
¿Qué pasa cuando yo tengo un electrodo, dos electrodos, un triangulito famoso, el más famoso aquí en México, de 4, de 5 y de N? Hay también, decimos, placas, hay las contraantenas, por ejemplo, en la subestación, en la línea de transmisión de Comisión Federal, ¿para qué hacen contraantenas? Para que no se roben el cable, cables de acero que los amarran de las patas y lo ponen en forma radial. Mínimo 5 metros, y eso es un electrodo, que le llaman también contraantenas o electrodo horizontal. Pero bueno, en este caso estamos hablando de varillas. Esta es una varilla, dos varillas, vista de planta, tres, etc. Un electrodo, valor de resistencia medido, un solo electrodo para un X, 264. De 2, 163. Como vemos, uno piensa, de 2 es la mitad. No es la mitad. Hay un cierto valor. ¿De qué depende? También, eso estoy hablando también, ¿no? Otra cosa indicar que es para 3 metros de distancia entre ellas. Si la pongo a menos, este valor se va a incrementar. Si esto los expando, los extiendo, entonces este valor va a ser todavía menor, va a ser menor al 50%. Entonces depende de la distancia. 3 metros ha sido de alguna manera algo práctico de qué valores va a tener las lecturas, los empotramientos, pero no necesariamente tiene que ser. La norma indica que mínimo debe ser al doble de su longitud, o sea, a 6 metros, pucha. Si no, necesitaría tener mucha distancia para poner. Entonces, algo práctico es 3 metros, que no es el valor. En 6 metros tendría que ser un valor mucho más bajo, no necesariamente también la mitad de lo que vimos anteriormente. Entonces, de 240 se bajó a 110. ¿Pero qué crees si las pongo en línea? En lugar de 110 ya me dio 88. ¿Qué beneficio tengo? 3, 6, 9 metros de cable. 3, 6 metros. Menos cable, menos material y más eficiente. Por eso es que digo que el que pone esto en este terrenote no supo el concepto. Pero voy y resulta que necesito obtener cierto valor de resistencia y nada más tengo un pequeño espacio, un jardincito, 3 metros, y la siguiente, pues ya no me alcanzó. Ahí sí vale, cuando yo tenga reducción de espacio, poner la de 3, 4 o 5 en cierto valor. Cuando yo pongo más cercanos los electrodos entre sí, el valor no va a ayudar a reducirse. Entonces, prácticamente estoy metiendo material que me va a ayudar a reducir el valor. De 3, vamos a ir de 3 metros o 4 metros, siempre será mucho mejor. Entonces, eso lo podemos comprobar. ¿Cómo lo comprobamos? Es muy sencillo. Con este medidor vayan a un campo o en el terreno y no es necesario más que meter lo que esté tocando el terreno suficientemente. 20 centímetros, miren el valor, ponen una varilla, se miden. Ahora ponen 2 varillas y obviamente la medición es a partir de aquí. Ponen 3, ya sea para acá, para acá, para acá. Entonces se van, o sea, no hay como comprobarlo físicamente, ¿no? Entonces, el tener eso, yo se encuentro en edificios, en sótanos, que el departamento de la oficina 1, un triangulito, oficinas 2, el triangulito, oficinas 3, el triangulito. ¿Qué dice la norma? Basta un solo sistema. Cuando hay una sola cometida, oiga, pero es que tienes, no, una cometida es la que le llega de la Comisión Federal. Que y después se reparten, es otro problema. Pero es una sola cometida, con una sola cometida, un mismo sistema para todos. Y ahí se agarra y creen que la corriente de allá se le va a pasar para acá y me va a contaminar, etcétera, etcétera, ¿no? Es la problemática, ¿no? Entonces, no traje ahorita la norma, pero les digo, lo olvidó, pero me he encontrado discutido con los de teléfonos de México, que digo, ¿por qué el triángulo X? Oye, ¿está aislada? ¿Está separada? ¿O está unida? No, debe estar aislada. Y digo, ¿y por qué? Porque así es nuestra norma. ¿Y traes tu norma? No, pero sí, y saco la norma, que son como 100 hojas. Digo, aquí, enséñame dónde, dice que estás en todos lados,
tiene como más de 50 dibujos. En todos dice que deben estar unidos para rayos, SAI, etc. Y no solamente lo digo, creo que lo traje la otra vez, lo traigo en la otra, sino en otra plática. El diagrama de las normas brasileñas. Algunas figuras del NEC. La norma de pararrayos. La norma de non ser seguro. En todos lados. Y se ponen las que quieras, pero tienen que estar interconectados. Bueno, la siguiente. Bueno, conclusiones. Es necesario efectuar mediciones de electricidad para el diseño del sistema de tierra. Es necesario aplicar métodos de medición de acuerdo con las características del equipo para obtener resultados en tierra. Obtener un sistema. Cualquier sistema de tierra debe ser verificado en forma anual, prácticamente en época de estiaje, y se debe programar mantenimiento preventivo, ¿no? Para que no haya corrosión en el suelo. Pues prácticamente sería todo. No sé si hay algún comentario. Si no, pues bueno, ahí están. Obviamente hay que les pasen después todo por escrito, que está inclusive más detallado que esa explicación. Y si hay alguna otra duda o comentario que pueda yo ofrecer, o algún nota, alguno, con mucho gusto, ¿no? Sí, en un edificio de gran altura, normalmente las cimentaciones, digo, un edificio de 50 pisos, la cimentación tiene la parte más baja y por la tierra. Pues, estamos hablando de una losa de 2 o 3 metros, perfectamente armada. ¿Ahí qué recomiendas? Bueno, yo recomiendo algo muy sencillo. ¿Para qué gastamos en los sistemas de tierra? Hay que utilizar el sistema UJAR, que lo permite la norma. ¿Qué hace? Cuando estoy eso yo tengo varias experiencias en Santa Fe. En la orilla de Santa Fe, donde está ya Office Depot y toda esa calle, el cerro es pura roca. Pero vamos a ir a estar pura roca, y obviamente para rascar fue vamos a decir, muy costoso. ¿Qué hicieron? Tienen la columna, se rasca, le llegan a la varilla, le ponen una placa soldada y después ahí te continúa. Liverpool, todas las tiendas de Liverpool, el sistema de tierra es la estructura. Entonces, un ejemplo, a veces no hay que entrar a las instalaciones para poder, pero por ejemplo, el Liverpool que está en Polanco, paralelo a, no sé cuál es la calle, paralelo a la calle de Mariano Escobedo, paralelo, está el estacionamiento, y hay una puerta, pues si uno quiere entrar por el estacionamiento. Estacionamiento me refiero a la entrada de los coches, y hay una puerta a la izquierda, y ahí se ve exteriormente como es una placa y soldado el cable. Entonces es una buena práctica. Cualquier, y lo permite, cualquier medición de un sistema de tierra con sistema de UFER, y lo dicen el artículo, si ustedes meten a todos UFER, en el artículo ahí viene explicado cómo ya tiene años que va aprobado. Cualquier valor que den ahí, bajísimo. Entonces se evita uno, o complementario, porque la norma de pararray dice que debe tener un pararray, un electrodo específico. Y ahí pone electrodos, ya sea tipo pata de gallo, que llega el cable con 3, o el triangulito, o los 3 en línea, cualquiera que utilicen, pero debe de tener un valor máximo de 10 ohms. En la norma nuestra, de la norma dice que 0.25 ohms máximo para una casa, o oficinas, o instalaciones que tengan baja tensión. Pero eso es lo que dice máximo, pero resulta que la computadora requiere un valor más bajo. Luego dice las subestaciones, hasta 250 kVA se permiten 25 ohms. De 250 hacia mayor, pero hasta 34.5, 10 ohms. Y mayores a eso, 5 ohms. Si son sistemas subterráneos, máximo 5 ohms.
Si vamos a Telmex, dice su especificación que no es normal, es una especificación 5 ohms. Si nos vamos a un site, depende del fabricante, nos dice 3 ohms.